Muy bien, sean bienvenidos cada uno de ustedes. Vamos a empezar el día de hoy. Estamos prácticamente julio 30, estamos culminando prácticamente mes en la parte de diario, pues si lo queremos ver desde este punto. Mañana todavía tenemos un día más, pero ya el día lunes regresamos con un nuevo mes, ¿verdad? Esto pues como se los decía, los de básico nos da la prácticamente pues la pauta de ya ir la parte pues finalizando el curso y los diferentes cursos que hemos tenido hasta el momento, ¿verdad? Y que en algún momento pues esto pues ha sido de mucho provecho para algunos, para otros pues puede ser que no, ¿verdad? Pero cada uno de ustedes sabrá el aprovechamiento que ha tenido conforme a los diferentes cursos que en algún momento se han dado, ¿verdad? En todo caso, pues me siento muy contento y alegre, ¿verdad? Porque a la edad que ustedes tienen, pues conocen de los entornos virtuales, que esto pues muy probablemente, si no hubiera habido una pandemia, lo iban a ir viendo, por ejemplo, en las aulas universitarias, muy lejano, ¿verdad? Y no desde este punto, ¿verdad? Lo mismo que trabajamos aquí dentro del colegio, o sea, la plataforma, las diferentes herramientas, lo mismo se trabaja en una universidad privada o prácticamente pues pública como lo que es la San Carlos, ¿verdad? Y que en algún momento pues no hay nada de diferencia, ¿verdad? Cuando ustedes lleguen a esos entornos se van a dar cuenta de que no tenemos nada de desconocimiento conforme al uso y la utilización de las herramientas tecnológicas, ¿verdad? Por eso siéntase pues contento, ¿verdad? Algunos otros compañeros, no es porque el colegio pues sea el mejor, tenemos fallas, ¿verdad? Pero hemos tratado de implementar todo lo necesario, todo lo útil prácticamente para que ustedes pues puedan tener el aprendizaje pues mucho mejor que otros lugares, ¿verdad? Otros lugares pues trabajan con guías, lamentablemente no tienen pues una expertise de poder buscar una forma de poder llegar con los alumnos, ¿verdad? Aquí pues se paga un espacio en la plataforma Moodle porque no es, hay una parte gratuita, pero llega a un cierto punto donde colapsa, ¿verdad? Pero aquí sí se está pagando en la parte de Moodle para que pues las tareas, las actividades, los videos, todo esté prácticamente colocado para que ustedes puedan tener todas las herramientas, ¿verdad? Al menos en mis cursos pues están bien establecidos. Para los que quieran ver las clases, ahí van apareciendo las clases ya grabadas. Faltan algunas, en psicología ya hay algunas que ya hemos subido, ¿verdad? De esta semana. Faltan algunas otras que el fin de semana ya van a estar colocadas para que usted pueda ver la retroalimentación ahí prácticamente de la clase, ¿verdad? Espero que todos estén bien y que esta semana pues haya sido de muchas bendiciones para cada uno de ustedes, ¿verdad? Porque en algún momento pues esto es lo más importante, ¿verdad? Con ustedes pues solo nos miro algunos, como se los he dicho siempre, algunos el miércoles y algunos el día viernes, ¿verdad? Entonces se nos pasa rapidísimo este curso, ¿verdad? Conmigo creo, o al menos yo así lo siento, no sé si a ustedes lo sienten así, pero conmigo, en mi persona, se va rapidísimo estos periodos que tenemos hasta la hora de receso, ¿verdad? Vamos a empezar con una lectura, ¿verdad? Julio 30, ¿verdad? De una ventaja al equipo. En esencia, el liderazgo es como una ventaja continua para el equipo. Los líderes ven más lejos que sus compañeros de equipo. Ven las cosas más rápidamente que ellos. Saben lo que va a suceder y pueden anticiparlo. En consecuencia, hacen que el equipo se mueva con alteración en la dirección adecuada y por lo tanto se encuentre en posición de ganar. Hasta un corredor regular puede ganar una carrera de 100 metros contra una velocidad de talla mundial si le dan 50 metros de ventaja. Mientras más grande sea el desafío, más grande es la necesidad de que el liderazgo provea muchas ventajas. Y mientras más líderes desarrollen un equipo, más grandes se vuelven las ventajas que el liderazgo provee. En los deportes es fácil ver las ventajas que el liderazgo provee, pero el poder del liderazgo se transfiere a todos los campos. El negocio manejado por un buen líder encuentra a menudo su mercado antes que sus rivales, aunque estos tengan mayor talento.
La organización sin fines de lucro dirigida por líderes fuertes recluta a más personas. Incluso en una área técnica como la ingeniería o la construcción, el liderazgo es invaluable para garantizar que el equipo tenga éxito. Prepare a los jugadores del equipo para que sean mejores líderes, ¿verdad? Entonces aquí nos debemos de preparar, ¿verdad? Es como cuando se hace un tipo de deporte, ¿verdad? Cuando hay un tipo de deporte, pues se prepara con anticipación, ¿verdad? Usted se prepara, un futbolista pues entrena, un basquetbolista también entrena, el de natación pues toda su vida prácticamente ha nadado, entonces hay una preparación previa. Entonces aquí en la parte del liderazgo, en la parte de la vida, ustedes se están preparando para la vida cotidiana. Por eso es que aquí pues estamos preparando a futuros líderes, ¿verdad? Estoy preparando aquí a mi equipo, que son ustedes, para que el día de mañana ustedes sean también líderes potenciales, muchos mejor que yo, porque eso es lo que se pretende, ¿verdad? Que el alumno supere al maestro, ¿verdad? Porque ese es el sentido, ese es como que la parte de la vida donde el alumno va superando prácticamente al maestro, ¿verdad? Entonces yo puedo en algún momento liderar aquí con ustedes porque yo soy el facilitador, el promotor, el coach, decía alguien ahí en la parte de la publicidad. Pero entonces estamos capacitándolos y los estamos entrenando, ¿verdad? Para que en algún momento en la carrera de la vida usted pueda desarrollarse con sus mejores habilidades el día que le toque prácticamente estar pues en un entorno social, dirigiendo a un grupo, ¿verdad? Realizando cierta actividad, ¿verdad? Entonces necesito a buenos líderes, necesito a buenos personas que tengan ideas, que tengan iniciativa propia. El próximo año nos tenemos un gran reto conforme a la parte de seminario, ¿verdad? Porque ahí prácticamente vamos a ver quiénes son los verdaderos líderes, ¿verdad? Quiénes tienen las iniciativas, quiénes tienen buenas ideas, ¿verdad? Porque de esto se trata, ¿verdad? Aquí no necesariamente el que tenga 100 puntos es el líder, ¿verdad? Puede ser el más molestón o la más molestona, por ejemplo, del salón, pero tiene liderazgo, ¿me entiende? Entonces, a esto se va, ¿verdad? Y si usted tiene 100 puntos en todas sus clases, puede también ser líder, o sea, tiene que tener esa habilidad de tener prácticamente la forma de poder trabajar en equipo, de aportar ideas, de ser el principal promotor para que el grupo se mueva en una forma positiva, porque también vamos a encontrar líderes negativos, ¿verdad? Donde vamos a tener también un tipo de movimiento hacia ese punto, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros podamos siempre pues estarnos capacitando, entrenando como un deportista, ¿verdad? Para las situaciones de vida que vamos a tener más adelante, ¿verdad? La vida es complicada, la vida es dura si nosotros no nos preparamos, ¿verdad? Si nosotros nos preparamos va a ser dura, pero vamos a tener herramientas para poder solucionar ciertas actividades que en algún momento vengan a nuestra vida, ¿verdad? Por eso es importante que usted siga estudiando. Felicito a todos los que están aquí porque de una u otra manera pues ahí vamos, ¿verdad? Vamos estudiando, hemos llegado hasta este punto, ya finalizando el 7º mes, entrando a un 8º, ¿verdad? Y donde muchos van a culminar su primer año de carrera. Estamos próximos ya a una finalización, a convertirse en graduandos. Ya los graduandos ya les queda un mes prácticamente de clases normales en estos entornos, ya después se van a su proyecto de práctica, un proyecto totalmente diferente por las situaciones que se están dando en nuestro entorno, pero que al final lo que se necesita es de que ellos puedan prácticamente tener herramientas de vida, ¿verdad? Y eso es lo que necesitamos para ustedes. Por eso es que es importante que cada curso, cada clase que se da, no solo lo hagamos para una evaluación de unidad, sino que piense que eso le va a servir para la vida. Por eso es que antes decía, ¿y por qué vas a recibir industriales las señoritas? ¿Se recuerdan que antes, bueno, la mayoría de aquí pues ya recibió productividad y desarrollo, que ahora ya no se llama productividad, sino se llama emprendimiento? Y era productividad y desarrollo, hombres y mujeres juntos, ¿verdad? Por ejemplo, mucho antes que ustedes entraran a la parte de básico,
se daba prácticamente industriales solo para los varones y hogar solo para las señoritas, ¿verdad? Pero eso no tenía sentido, ¿verdad? Porque estábamos hablando prácticamente de no una equidad, ¿verdad? Y de un aprendizaje que se perdían ambos. Puede ser que dentro de los varones había un buen chef, ¿verdad? Y se perdía la parte de la cocina, ¿verdad? O entre las mujeres había alguien que le gustara la construcción y pues se perdía esa parte. Tampoco pues se enseñaba a construir una casa, ¿verdad? Pero sí por lo menos se enseñaba, por ejemplo, ciertos elementos de electricidad, de madera, por ejemplo, de clavar aunque sea una repisita. Cosas tan sencillas a veces son cosas que se necesitan tener en nuestra vida, ¿verdad? Porque las actividades que hacen las señoritas, no necesariamente las señoritas las tienen que hacer, ¿verdad? Los varones también pueden hacer. Los varones pueden planchar su ropa, pueden lavar su ropa, pueden lavar trastes. Eso no los hace menos hombres, ¿verdad? Y las señoritas pueden, por ejemplo, manejar transporte pesado, pueden hacer muchas cosas que tampoco hacen que sean menos mujeres. O sea, es prácticamente parte de nuestra equidad social y del machismo que existe prácticamente en nuestra sociedad, ¿verdad? Es importante que los varones puedan hacer cosas, ¿verdad?, que en algún momento parecieran que no es prácticamente para su sentido, pero eso que nosotros sentimos que no es correcto es porque estamos en una parte del machismo, ¿verdad? Y eso ya no debe de existir en nuestra sociedad. Tenemos que ser iguales. Por eso es que cuando ayer, no sé qué día estaba viendo yo una frase donde estaba el esposo y la esposa y decían que era una sociedad, o sea, lo tenían que ver como una parte de la sociedad, porque tanto el hombre como la mujer tenían que ayudarse mutuamente. Bueno, yo voy a hacer la cena, pues yo recojo los trastes y yo los lavo, o sea, equitativamente, ¿verdad? Porque las mujeres no son sirvientas, ¿verdad? No vienen a hacer el trabajo de lo que uno como hombre puede hacer también, ¿verdad? Entonces es importante que todo esto lo tengamos aquí en nuestra cabecita todos los días, ¿verdad? De que nosotros, cada uno de ustedes es capaz de hacer cualquier actividad, ¿verdad? No le va a quitar ni le va a poner más, sino que simplemente es parte de la vida cotidiana, ¿verdad? Porque es importante. Me recuerdo en algunos, bueno, cuando todavía se hacían excursiones, y con eso voy terminando, que tenemos que trabajar ahí en filosofía, pero es importante hablar de todo un poco. Yo estudiaba en un colegio en la parte de la primaria, pero hace mucho tiempo. Ahí nos enseñaban prácticamente talleres de planchado, talleres, por ejemplo, de poder cómo vestirse, por ejemplo, de lavar la ropa. Había muchos talleres, incluso a las señoritas de cómo pintarse bien, maquillarse bien, porque eso es parte del arreglo, ¿verdad? O sea, a veces se les prohíbe, por ejemplo, cierto maquillaje porque es en exceso, pues, o sea, es demasiado. Pero si usted se pinta, se arregla adecuadamente, eso no se le va a cuestionar en ningún momento, más bien se le va a halagar porque es parte de la presentación personal, ¿verdad? Y entonces en estos talleres es donde uno aprende, ¿verdad? Aprende para la vida. Incluso me acuerdo yo que a la edad de cuarto o quinto primaria, pues hice mi primer nudo de corbata y ahí fue donde aprendí prácticamente a hacer los nudos de corbata. Algunos graduandos anteriormente, cuando estábamos en la parte presencial, pues aquí les enseñamos a hacer los nudos de corbata porque también es el aprendizaje que se les va pasando a los demás alumnos, ¿verdad? Entonces ahí se enseña, y ahí enseñaban, por ejemplo, a lavar, a planchar, ¿verdad? A hacer bien los quiebres de las camisas, ¿verdad? A planchar cada una de las cosas, porque ese es el sentido de la vida, aprender de todo lo que hay en nuestro entorno. El aprendizaje siempre va a ser bueno, ¿verdad? Bueno, espero que en algún momento pues cada una de estas cosas nos vaya cayendo en nuestra cabecita, ¿verdad? Y que sepamos valorar prácticamente cada uno del aprendizaje que está en nuestro entorno, porque eso es lo importante. Esa es la parte de la filosofía, ¿verdad? Amor hacia la sabiduría, que no se les olvide, ¿verdad? Porque eso es lo importante, ¿verdad? Tenerle amor a la sabiduría. Cualquier cosa, cualquier aprendizaje que haya en nuestra vida es bienvenido. No se cierre a esa parte porque cada vez se vuelve más sabio, más experto en la parte de la vida. Vamos a trabajar entonces en la parte de filosofía. Hoy tenemos ahí nuestra diapositiva. Vamos a trabajar con una diapositiva.
Muy bien. Estábamos la semana antepasada, porque estuvimos trabajando prácticamente 2 semanas en la parte de gestión y la versión de proyectos. En la primera parte trabajamos la parte de los silogismos, pero nos hizo falta la parte de las falacias, ¿verdad? Entonces hoy vamos a trabajar la parte de las falacias para que podamos prácticamente aprender en esa parte. Dice, una falacia es un argumento que aparentemente es correcto, pero no lo es. Según el diccionario, es un engaño, fraude o mentira, pero es un engaño disfrazado de verdad. Las falacias han de parecer argumentos sensatos para el receptor. Cuando hablamos de falacias son mentiras prácticamente, pero mentiras disfrazadas. Como le dijera yo, mentiras, por ejemplo, de una forma táctica, ¿sí? O sea, que llevan ciertas palabras que disfrazan esta parte como para poder tener un tipo de argumento, si lo queremos ver desde este punto, ¿verdad? Entonces las falacias es parte también de la filosofía, o sea que hasta para mentir tiene que tener como que cierta forma, por ejemplo, ciertas palabras para poderlo decir. A veces hasta ni de mentir podemos, ¿verdad? Entonces era lo que le decía a otros alumnos de sexto, a los graduandos, que ni copiar sabemos, ¿verdad? A veces cuando les digo hagan un resumen, viene hasta los numeritos de la Wikipedia hasta abajo, ni copiar podemos, ¿verdad? Entonces ya les voy a enseñar a copiar tecnológicamente, adecuadamente, pero de una forma que realmente pues sí es pues la correcta, ¿verdad? Tipos de falacias. Vamos a entrar con la primera, ataque personal, dice. En esta falacia se ataca a la persona que presenta el argumento, ahí se nos fue una letra, y al no argumento en sí, en lugar de presentar razones para rebatir una posición o conclusión, ataca o desacredita a la persona que la defiende, ¿verdad? O sea que hay un ataque personal, ¿verdad? Ejemplo, dice, los ecologistas dicen que botar la basura en cualquier lugar contamina, pero no haga caso porque los ecologistas son unos exagerados, ¿verdad? Entonces ahí estamos prácticamente diciendo, ¿verdad? O prácticamente atacando a quienes, a los ecologistas, ¿verdad? Porque en algún momento, pues si ellos dicen, ¿verdad? Que el botar basura es contaminar, pues eso es así, ustedes saben que es así, ¿verdad? Pero está desacreditando prácticamente a quienes, a los ecologistas, ¿verdad? Porque dice, pero no haga caso porque los ecologistas son unos exagerados, ¿verdad? Entonces es un ataque personal porque va directamente hacia un grupo de personas. Por ejemplo, cuando decimos la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Toda la Policía Nacional Civil son unos corruptos, ¿sí? Pero puede ser que no, puede ser que algunos sí hagan muy bien su trabajo, ¿verdad? Entonces, a veces generalizamos, ¿verdad? Es que ahí hay que tener mucho cuidado. Hay una generalización dentro de la parte prácticamente de las personas cuando generalizamos, ¿verdad? Por ejemplo, todos los institutos por cooperativa o todos los INEM pues tienen una educación no muy de calidad, pero no todos, ¿verdad? Algunos sí hacen muy bien su trabajo, ¿verdad? Muy bien. Falso dilema. Falacia que consiste en proponer dos alternativas como únicas existentes cuando en realidad podría haber más. Ejemplo, o votamos a López o el país se derrumba en consecuencia. Como usted no quiere que el país se derrumbe, vote por López, ¿verdad? Es un falso dilema, ¿verdad? Porque llegue López o no llegue López, ¿verdad? Si no se hacen buenas acciones, ¿qué va a pasar? El país se va a derrumbar, ¿verdad? O sea, no porque llegue este personaje, ¿verdad? Pues el mundo o por ejemplo el país va a cambiar, ¿verdad? Sino que llegue el que llegue, si hace buenas acciones, el país puede cambiar. O puede ser que llegue López, Castellanos o por ejemplo Díaz, ¿verdad? Pero si no hace bien sus acciones, de todos modos el país se va a derrumbar. No porque llegue este personaje, pues esto va a cambiar. Por eso es un falso dilema, ¿verdad? Es un falso dilema porque no va a suceder. Haga bien su trabajo, pues todo va a funcionar. Pero llegue quien llegue y no hace bien su trabajo, pues la consecuencia va a ser la misma, ¿verdad? Apelación a la piedad.
Esta falacia reside en buscar la comparación de alguien para que acepte como verdadera una conclusión dada. Ejemplo, un abogado tiene que defender a un hombre que atropelló y dejó impedida a una persona por imprudente. En el juicio, el abogado pide al juez no condenar a prisión a su cliente porque dejará a 4 niños sin apoyo para que puedan vivir dignamente, ¿verdad? O sea, estamos anteponiendo algo, ¿verdad?, al acto que se realizó, ¿verdad? O sea, el hombre tiene la culpa definitivamente, pero el abogado tiene que buscar una forma para que puedan apelar y para que puedan tener consideración de su cliente. Entonces ahí se trabaja la apelación a la piedad, ¿verdad? Buscar algo que haga que pues también pues tenga una consecuencia, ¿verdad? De hacer o de condenar, por ejemplo, a este personaje, pues también hay una consecuencia, ¿verdad? Puede dejar a 4 niños ahí sin apoyo, ¿verdad? Y entonces esto pues puede también ser un tipo de mentira, ¿verdad? Puede ser una mentira que en algún momento pues se pueda estar pues colocando en este sentido, ¿verdad? Apelación al pueblo, dice en esta falacia, considera algo verdadero únicamente porque la mayoría de la gente lo cree. Es un razonamiento que suele despertar sentimientos y emociones muy propios de la publicidad de los políticos, lo que habitualmente llamamos demagogia, ¿verdad? Ejemplo, las playeras maravillas son las mejores porque la mayoría de los jóvenes las están usando, ¿verdad? No son las playeras, ¿verdad? Sino que prácticamente no es que sean las mejores, ¿verdad? Porque la mayoría es una moda, pero puede ser que surja otra, ¿verdad? No sencillamente esta marca, sino podría ser pues otra, ¿verdad? Entonces aquí prácticamente tenemos prácticamente los tipos de falacia, ¿verdad?, que en algún momento podrían darse, porque en algún momento pues son la forma de poder mentir, por ejemplo, de una forma filosófica, si lo queremos ver desde este punto, ¿verdad? Desde una forma con un tipo de argumento, ¿verdad? Y uno dice, bueno, y en algún momento cuando usted lee un lema, por ejemplo, de o votamos a López o el país se derrumba, en consecuencia, como usted no quiere que el país se derrumbe, vote por López. Por ejemplo, un lema así a muchas personas se le queda, ¿verdad? Entonces sí, hagámoslo, ¿verdad? Porque si no va a suceder cierto acontecimiento. Entonces, hasta después nos damos cuenta, ¿verdad?, de que por ejemplo, un falso dilema, un ataque personal, ¿verdad?, una apelación a la piedad, donde iba, por ejemplo, un tipo de mentira o algo falso dentro de lo que en algún momento se estaba dando, ¿verdad? Y entonces ahí es donde nosotros comenzamos prácticamente a visualizar, ¿verdad?, las diferentes formas que en algún momento se da. Entonces tenemos ahí prácticamente nuestra primera parte de lo que son los silogismos. Los silogismos son conclusiones, ¿se recuerda? ¿Verdad? Y las falacias son mentiras prácticamente disfrazadas. Vamos a trabajar ahí en nuestra actividad del día de hoy porque tenemos que ir avanzando con algunas cosas. Voy a habilitar porque todavía nos falta una parte ahí de la diapositiva. En la plataforma, por favor, aparece una guía que necesito que descarguen. Aquí está la guía. Entran ustedes ahí, aparece la guía. Abre usted la guía ahí, por favor. Ahí aparece prácticamente instrucciones, lea acá, enunciar y escriba qué tipo de falacia presenta, tiene un ejemplo. La educación pública es de mala calidad porque la mayoría de padres prefieren inscribir a sus hijos en colegios privados. Falacia de apelación al pueblo, ¿verdad? Entonces aquí vamos a colocar, aquí tenemos prácticamente aquí está nuestro libro. Vamos a ver aquí. Aquí está. Aquí está, por ejemplo, lo que tenemos en diapositiva, ¿verdad? O si usted prefiere, puede trabajar con la diapositiva que aparece en el curso de filosofía, ¿verdad? Ahí tiene 2 herramientas, las cuales puede utilizar.
¿verdad? Ya aparece la diapositiva cargada ahí en la plataforma, ¿verdad? Para que ustedes puedan prácticamente trabajar ahí con la diapositiva conforme a la guía que van a descargar. Ahí aparecen las preguntitas, son 8 preguntas las que ustedes tienen que responder. Descargan el documento y luego lo vuelven a subir prácticamente a la plataforma. No sé si alguien tiene problemas con el descargar ahorita el documento, me indica por favor. No sé si Douglas tiene problemas ahí, me indica ahí Douglas. ¿Todo bien? Hasta ahora sí ya tenemos compu, ¿verdad Douglas? Muy bien, excelente. Vamos a ver, Fernanda, ¿no tenemos problemas ahí a la hora de redactar en este momento? Diga ahí Fernanda. Muy bien. Si no hay problemas me van indicando. Vamos trabajando por favor entonces ahí el resto. Ahí está Edson. ¿No? Muy bien, excelente. Entonces descarguemos el documento por favor. No sé quién es ID8DAV. Ingreso ahí. Soy yo, profe. Ah, Ludwig, sí es cierto. Como no le Sí, pone profe, nombre, solo que estoy en Ludwig. la cuenta de mi hermano. Ah, bueno, excelente. Entonces ahí estamos Ludwig, no lo había saludado. Si es que no sabía quién me hacía falta. Pero ahí estamos. Muy bien. Sí, Bueno, profe, y, respecto a eso, problemas de sueño y no llegué a tiempo, por así decir. O sea, a la primera explicación del tema. vaya, pero de todos modos va a quedar ahí grabado para que usted lo pueda observar. ¿Podemos trabajar en la guía, Ludwig? La que acabo de enseñar. ¿Sí? Sí. Vale, descárguela por favor. Y cuando la terminen, por favor la van subiendo al espacio que ya está asignado. Vamos trabajando entonces ahí, por favor, bachilleres. Muy bien. No sé si me escuchan todos, me confirman ahí, por favor. Sí, profe. Muy bien. Profe. Tenemos Descartes y el racionalismo. Dice, hoy nuestros pasos nos llevan a René Descartes, filósofo francés del siglo XVII, que escribió la lógica aristotélica y planteó un nuevo método de conocimiento basado en las matemáticas y en el conocimiento de uno mismo. Y vamos a ver a René Descartes. Dice, René Descartes estudió la lógica filosófica y matemática y repasando todo lo que había aprendido descubrió que no estaba basado, según su criterio, en fundamentos sólidos e irónicamente dice, aunque ha sido cultivada durante siglos por los mejores espíritus, no encontramos todavía en la filosofía ninguna cosa sobre la cual no se discuta y que no sea por tanto dudosa, ¿verdad? Entonces aquí nos habla, dice, aquí hay una parte del pensamiento ahí de Descartes, ¿verdad? Aunque ha sido cultivada durante siglos por los mejores espíritus, no hemos encontrado todavía en la filosofía ninguna cosa sobre la cual no se discuta y que no sea por tanto dudosa. O sea que siempre va a haber una parte de discusión, siempre va a haber una parte de la duda, porque en algún momento esta es la parte de la filosofía, ¿verdad? Se logra contestar algo, pero luego surge, por ejemplo, otra duda, surge algo nuevo. Entonces siempre vamos a tener aquello de poder estar prácticamente indagando, explorando y conociendo, aún haya prácticamente ya un conocimiento establecido, ¿verdad? Dice el racionalismo. Descartes y los racionalistas pensaban que la realidad se compone de dos entidades, la espiritual o alma, donde habita la razón, y lo material o cuerpo, que alberga a los sentidos, ¿verdad? O sea que hay prácticamente dos partes donde habla del racionalismo, ¿verdad? La espiritual o alma, ¿verdad? Donde habita la razón, o sea que para Descartes sí había prácticamente una parte del alma, ¿verdad? Algunos filósofos que vamos a encontrar más adelante pues no consideraban prácticamente una forma, por ejemplo, una trinidad, si lo queremos ver, donde haya espíritu, alma y cuerpo. Para Descartes sí, ¿verdad? En la parte espiritual dice donde habita prácticamente la razón. Según la parte del cristianismo, ¿verdad? O las entidades religiosas,
podemos encontrar prácticamente que el alma es prácticamente lo que se debe de conservar, ¿verdad? El alma es donde va a estar prácticamente como que guardadito todo lo que hemos hecho durante la vida, y por eso es que aquí, según la parte filosófica de Descartes, habla de que en el alma se encuentra la razón, ¿verdad? O sea que es prácticamente, si lo miramos desde la parte psicológica, es donde encontramos prácticamente la culpa dentro de nosotros, ¿verdad? Por eso es que se decía que cuando morimos, ¿verdad? El cuerpo regresa al polvo, el espíritu es el soplo de Dios, regresa a Dios, y el alma es lo que se va a conservar para en algún momento podernos juzgar, ¿verdad? Porque es prácticamente nuestro disco duro de todo lo que hemos hecho durante nuestra vida, desde el nacimiento hasta nuestra muerte, ¿verdad? Y dice que lo material o cuerpo que albergan los sentidos, ¿verdad? O sea que los sentidos es la parte material, porque es donde prácticamente se absorbe todo el conocimiento, ¿verdad? Táctil, audición, visual, ¿verdad? Gusto. Entonces es prácticamente, es donde se alberga prácticamente lo material. Los sentidos va a ser esta parte. Dice, el racionalismo sostiene que nuestros conocimientos válidos y verdaderos sobre la realidad proceden de la razón, no de los sentidos. Los sentidos, aunque sean otra herramienta de estudio, no proporcionan conocimientos seguros, ¿verdad? O sea que es prácticamente la razón. Nuestra alma va a ser prácticamente nuestro mayor conocimiento válido, porque los sentidos, como dice aquí, para Descartes, aunque sean otra herramienta de estudio, no proporcionan conocimientos seguros, ¿verdad? Puede ser que lo que estemos observando pueda ser no real, ¿verdad? Puede ser que lo que estemos tocando pues no sea de esa forma, por eso es que cuando tocamos es liso, ¿verdad? Pero ¿cómo es que nosotros sabemos de que es liso, o que es áspero, o que es dulce, o que es amargo, o lo que estemos viendo, por ejemplo, no sea lo real, sino que lo que soñemos sea lo real? O sea, hay una diversidad ahí. Por eso es que él decía que siempre causaba prácticamente, pues en la parte de la filosofía, una parte de la duda, ¿verdad? ¿Recuerdan el mito de la caverna de Platón y la teoría de las ideas? ¿Se recuerdan de esa parte? Cuando Platón pues trabajó con una historia donde habían dos personajes que estaban atados dentro de una caverna y lo único que miraban prácticamente eran sombras. Uno de ellos pues se logra desatar y pues ve el mundo real, se lo cuenta a la otra persona, pero esta persona pues no tiene esta parte de poder imaginar y entonces se queda en la parte de las sombras. Dice, Descartes remonta a esta idea de que los sentidos nos dan un conocimiento parecido a las sombras de la cueva. Sin embargo, la razón sí nos da el conocimiento verdadero, aquellas ideas de las que nos habla Platón, ¿verdad? O sea que hay un razonamiento. Para Descartes tiene que haber un razonamiento, ¿verdad? No una idea, ¿verdad? Tiene que haber una razón del por qué se está dando cierto acontecimiento, ¿verdad? Entonces ahí tenemos prácticamente esta parte. Y aquí aparecen prácticamente dos partes de lo que es prácticamente Descartes. Dice la duda como punto de partida de la filosofía de Descartes. O sea que la parte de Descartes siempre va a estar en la parte de la duda. O sea que para Descartes siempre va a haber duda de lo que ya tenemos frente a nuestros ojos, de lo que nosotros conocemos. O sea que tenemos que dudar, o sea, él dice que debemos de dudar de nuestros sentidos, ¿verdad? Porque puede ser que nuestros sentidos estén llevando un conocimiento no verdadero, ¿verdad? Y entonces miramos aquí, según esta parte dice, Descartes tomó como punto de partida de su sistema filosófico la duda. Afirma que ni siquiera podemos afiarnos de nuestros sentidos, pues está claro que estos nos pueden engañar. Cuando soñamos, por ejemplo, creemos que estamos viviendo algo real y por lo tanto, ¿cómo se puede estar seguro de que la vida entera no es un sueño? ¿Verdad? Entonces ahí prácticamente no, era lo que ya les hablaba, ¿verdad? ¿Cómo podemos estar seguros que la vida entera no es un sueño? ¿Cómo podemos saber si lo que estamos viviendo aquí, ¿verdad? No es un sueño, sino que puede ser que lo que soñemos es lo real. Es un poco confuso esta parte, pero podría entrar en la parte de la duda de Descartes, ¿verdad? Dice la primera verdad: pienso, luego existo. O sea que debo de pensar una frase filosófica ahí de Descartes. Pienso, luego existo, ¿verdad? Lo primero que debemos de hacer.
Debo de pensar, debo de razonar para luego pues visualizar que sí existe, ¿verdad? Este es el primer principio cartesiano, principio del que nadie puede dudar. Cada persona está segura de ser alguien que piensa, y esto es una certeza, un conocimiento seguro. O sea, debo de pensar y luego de existir. Una frase célebre ahí prácticamente de Descartes, ¿verdad? Pienso, luego existo, ¿verdad? No debo de ser al revés, existo y luego pienso. Debe de haber un pensamiento lógico, un razonamiento. Debemos de entrar en la parte de la razón, donde prácticamente pues podamos como que tener la alternativa siempre de la duda, ¿verdad? De dónde proviene, de dónde es que en algún momento conocemos esto, por qué es que se da este acontecimiento. Entonces, siempre va a tener como que el espacio ahí en la filosofía de Descartes, la parte de la duda. O sea, debemos de dudar de todo, ¿verdad? Puede ser, ¿verdad? Puede ser que no, pero ahí es donde entramos en la parte filosófica, ¿verdad? Y ahí tenemos prácticamente, pues, el punto final de Descartes, ¿verdad? Tenemos en la parte de los silogismos, ¿verdad? En lo que es nuestro libro, entramos a la parte de la escuela Nyaya, filosofía hindú, ¿verdad? Dice la escuela Nyaya, fundada en Gautama, que vivió alrededor de 550 a.C., se caracteriza principalmente por su lógica y teoría psicológica. Gautama puede ser considerado el Aristóteles de la India por sus trabajos sobre los términos, las ideas y las argumentaciones, una especie de silogismos, sino idéntico o al menos parecido a Aristóteles. Representa uno de los principales medios de investigación, demostración de la verdad, el esquema básico para inferir. El número 5 de la escuela Nyaya nos recuerda un silogismo. Miremos la parte, hablamos de los silogismos, pero aquí nos habla prácticamente del Aristóteles de la India, ¿verdad? Que en algún momento también podemos encontrar filósofos, no solo en la parte de Grecia, ¿verdad? Sino que también vamos a encontrar filósofos, por ejemplo, en China, ya hemos visto algunos, y ahora en la parte de lo que es la India, ¿verdad? Que en algún momento también podemos encontrar, por ejemplo, un tipo de filósofo, ¿verdad? Pasos Pratigna consiste en tesis, comprobar, ejemplo, en la montaña hay fuego. Pasos Hetu consiste en motivos, ¿por qué hay humo? ¿Verdad? Udarana, ejemplo, donde hay fuego hay humo, como se ve en una hoguera. Utpadana, reafirmación, ahí en la montaña hay humo. Nigama, conclusión, entonces en la montaña hay fuego. Si se dan cuenta, es prácticamente una especie de silogismo, ¿verdad? Como lo hemos visto anteriormente. ¿Se recuerdan en los silogismos que vimos en la primera clase? De la premisa mayor y de la premisa menor, ¿verdad? Según la parte prácticamente de los argumentos, ¿verdad? De las conclusiones, ¿verdad? Prácticamente ahí nos daban una forma de las conclusiones que podrían dar. Pero aquí en la India también los mencionan prácticamente como una forma de conclusión. Aquí están los pasos, ¿verdad? De lo que en algún momento se da. En la montaña hay fuego, porque hay humo. Donde hay fuego hay humo. Como se ve una hoguera, ahí en la montaña hay humo. Entonces en la montaña hay fuego, ¿verdad? Si en una montaña podemos ver, por ejemplo, humo, ¿verdad? Entonces podemos decir que hay fuego, ¿verdad? O que hubo fuego, pero en sí hay fuego, ¿verdad? Porque el fuego provoca ¿qué? Humo, ¿verdad? Entonces ahí está la conclusión según la filosofía india, ¿verdad? Que en algún momento se da. Vamos a crear ahí el espacio, ¿verdad? Para que podamos prácticamente realizar este ejercicio. Y vamos con la última parte. Gandhi y la no violencia. Mahatma Gandhi, 1869-1948, fue abogado político y pensador hindú entre los siglos XIX y XX, conocido principalmente por la lucha por la independencia de la India a través de métodos no violentos. Lea alguna de las frases más conocidas. Los hombres se encuentran ante una encrucijada, tienen que elegir entre la ley
de la jungla y la ley de la humanidad. Esa es una de las frases conocidas de Gandhi, ¿verdad? La número 2, la no violencia es la fuerza más grande que la humanidad tiene a sus alcances. Es más poderosa que el arma más destructiva inventada por el hombre. La destrucción no corresponde en nada a la ley de los hombres. Vivir libre es estar dispuesto a morir, si es preciso, a manos del prójimo, pero nunca a darle la muerte. Sea cual fuere el motivo, todo homicidio y todo atentado contra las personas es un crimen contra la humanidad. La humanidad no puede liberarse de la violencia más que por medio de la no violencia. Solo el amor es capaz de vencer al odio. Responder al odio con el odio equivale a agravar más todavía sus efectos. No se puede ser genuinamente no violento y permanecer pasivos ante las injusticias sociales, ¿verdad? Esto es lo que nos lleva prácticamente a la violencia. Aquí habla prácticamente en la parte del rincón ético, ¿verdad? Porque hay una parte del rincón ético siempre en la parte de filosofía. Y aquí en el rincón ético, dentro de lo que son las falacias, los silogismos, conclusiones, mentiras en algún momento disfrazadas, encontramos la parte de la no violencia según Gandhi, ¿verdad? Violencia genera violencia. Y a veces la violencia viene, ¿verdad?, por las injusticias sociales. O sea que la última frase nos encierra prácticamente todo. A veces las injusticias hacen que un grupo de personas o una persona se vuelva violenta, ¿verdad? La humanidad no puede librarse de la violencia más que por medio de la no violencia. Solo el amor es capaz de vencer al odio, ¿verdad? O sea, el odio a veces está más encarnado en la humanidad que el amor, ¿verdad? Por eso es que dentro de las escrituras se recuerdan en las leyes de Moisés, ¿verdad?, que Dios le da a Moisés, hay 10 mandamientos, ¿verdad? Y Dios establece 10 mandamientos y la humanidad pues no comprende, no se los aprende. Entonces Dios o Jesús como todo maestro, ¿verdad? Bueno, mis alumnos no entienden de esta forma, se los voy a dedicar o se los voy a como que a formular desde otra perspectiva, desde otra forma. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Sencillo. Encierra los 10 mandamientos en uno solo, ¿verdad? Y entonces es importante, ¿verdad?, que en algún momento podamos prácticamente pues establecer esta parte, ¿verdad? Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Entonces ahí no encierra nada más que no voy a matar a la persona, ¿verdad?, porque no me gustaría que a mí me maten, ¿verdad? Entonces encierra esta parte de la no violencia la Gandhi, ¿verdad? Muy bien, dice, tomando en cuenta el número diario de asesinatos que sufrimos en Guatemala, analice la cita de Gandhi y proponga alguna acción para cambiar esta realidad tan violenta. Sea cual fuere el motivo, todo homicidio y todo atentado contra la persona es crimen contra la humanidad, ¿verdad? Es un crimen contra la humanidad, ¿verdad? Entonces, todo asesinato, ¿verdad?, y todo homicidio es una forma de crimen contra la humanidad. Por eso es que se los decía anteriormente, tanto las religiones, por ejemplo, cristianas, budaísmo, judaísmo, el islam, cada una de ellas en algún momento se juntaron y tal vez no están de acuerdo conforme a sus corrientes religiosas, pero estuvieron de acuerdo a un punto en que nadie puede erradicar la vida de otra persona más que un ser supremo. O sea que nadie puede tener la potestad y nadie tiene como que la autorización de poder quitarle la vida a otra persona. Pero lastimosamente nuestros valores están por los suelos, ¿verdad? Y hoy podemos encontrar que la vida no significa nada, ¿verdad? Cualquiera mata a cualquiera por una mirada, por un bocinón ahí de carro o por cualquier situación. La persona ya prácticamente pues busca la muerte hacia la otra persona. Entonces nuestra sociedad tiene que ir cambiando, ¿verdad? Tiene que ir cambiando esa forma, esa perspectiva, esa forma de solucionar los problemas, ¿verdad? Y que en algún momento pues llegamos a la paz, ¿verdad? Que podamos convivir como seres humanos, ¿verdad?, en una forma de paz. Vamos a trabajar en nuestra plataforma entonces. En la plataforma de filosofía aparece
Aparecen unos foros que tenemos que realizar. Al culminar esto, pues vamos terminando. Se los voy a habilitar, por favor, para que los podamos prácticamente trabajar. Ahí aparece prácticamente de lo que hemos trabajado hasta el momento. Aparece el primer foro. Convierte el ejemplo de argumentación de la escuela Nayaya en un silogismo con sus dos primicias y conclusiones. ¿Se recuerdan de las primicias que trabajamos? Premisa menor y luego premisa mayor, ¿verdad? Ustedes pueden tomar como ejemplo, ahí tienen el libro para que se puedan guiar, pueden retroceder, ¿verdad? A los silogismos. Aquí aparecen los silogismos. Y aquí ustedes pueden prácticamente convertir eso que nos está diciendo Nayaya ahí en una conclusión de silogismos, conforme nosotros lo hemos realizado. Y en el foro 2 aparece... en el foro 2 aparece lo de Gandhi, ¿verdad? Tomando en cuenta el número diario de asesinatos que sufrimos en Guatemala, analice la cita de Gandhi y proponga alguna acción para cambiar esta realidad tan violenta, ¿verdad? Entonces ahí tenemos dos foros. Al culminar esto, por favor me van indicando para poder ir concluyendo con la clase del día de hoy. ¿Estamos claros en lo que tenemos que hacer ahí, bachilleres? Me indican, por favor. Sí, profe. ¿Todo claro? Muy bien. Vamos trabajando entonces, por favor, ahí en nuestra plataforma, chicos, para poder practicar.